Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Así que bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos nuevamente a Discipulados y bienvenidos a este nuevo video que acabo de hacer. Esta vez quise, como les dije, que iba a subir vlogs y también iba a hablar de muchas cosas que pasé por mi vida. Así que lo que hoy grabé es algo que pasé por mi vida y algo que aprendí a superar. Así que lo quiero enseñar en este nuevo video, quiero enseñárselos para que quizás también estás pasando por lo mismo. Así que sin más hablar, bienvenidos a este nuevo video y espero que te guste mucho. Estoy muy contento de poder grabar mi cuarto video, ¿lo pueden creer? Cuarto video. Así que lo que hoy quiero grabar es algo que afectó por mucho tiempo mi vida y los planes de Dios que tenía para mi vida. Y es que era que cuando yo fallaba o hacía algo que sabía que estaba mal delante de Dios, que sabía que le fallaba, venía esa culpa, venía esa gran culpa, venía esos pensamientos que me decían: otra vez volviste a fallar, otra vez volviste a caer, otra vez volviste a fallar en lo mismo. Y era tan grave esa culpa, tan en ese grado, que me limitaba, yo mismo me limitaba muchas cosas en mi vida, y eso era lo que impedía que yo pueda seguir buscando de Dios y pueda seguir buscando su perdón de Dios. Y eso es lo que muchas veces lamentablemente nos pasa a muchos jóvenes hoy en día, que cuando hacemos algo mal, que cuando fallamos, creemos que Dios nos va a juzgar por eso que hicimos, nos va como por así pensarlo, y muchas veces crecimos con ese pensamiento que Dios nos va a castigar, que si le fallamos Dios va a estar ahí. No, otra vez volviste a fallar, ¿cómo crees que yo te voy a usar si estás fallándome en eso? Y lo que quiero hablar es sacarnos esa idea de la cabeza, sacarnos esa culpa que muchas veces viene a nuestra cabeza y no dejar limitar lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque cuando nosotros fallamos, vienen esos pensamientos, y a mí me pasó, y yo sé que quizás te está pasando a ti, que vienen esos pensamientos y te dicen: otra vez volviste a fallar, otra vez volviste a pecar, otra vez volviste a hacer lo mismo. ¿Cómo crees que Dios te va a utilizar en lo que Él te mostró si tú sigues en eso? ¿Cómo crees? Bueno, déjame decirte que esos son los pensamientos que a veces pone el enemigo para poder limitarnos, para poder cancelar ese plan de Dios que tiene para nuestra vida. Y lo que quiero decirte es que no dejes que esos pensamientos te acobarden, no dejes que esos pensamientos te limiten y te tengan ahí. La Biblia habla acerca de eso. La Biblia nos habla que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él te quiere perdonar, y lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo lo va a seguir haciendo, por más que nosotros fallemos. Dios ya sabe que nosotros somos personas que somos muy tentados por nuestra propia carne, que somos muy tentados. Dios lo entiende perfectamente. Y que quiero decirte que muchas veces fallamos, Dios lo entiende, pero no dejarnos limitar, porque cuando nos fallamos y nos quedamos en ese lugar estancados, retrasamos el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios que de eso he podido salir de poco a poco, aunque no te miento, hay muchas veces que soy tentado a querer volver a hacer eso, pero el tema es poder resistirlo. Cuando el diablo viene con esos pensamientos, lo único que viene es para acusarte, para juzgarte, porque Él bien sabe el potencial que hay en tu vida. Dios te puso un potencial, Dios puso una dinamita en tu corazón, que cuando Dios te usa, lo hace estallar de una manera increíble. Cuando le hablas a las personas, cuando oras por personas, y el diablo sabe y entiende muy bien el potencial que hay en tu vida. Por eso, cuando nosotros fallamos, lo que el diablo hace es eso: meterte esos pensamientos para que tú te quedes ahí y no puedas seguir sirviendo a Dios en los dones que Él te dio. Bueno amigos, así que para ir terminando, quiero decirte que en Miqueas dice que Él echa nuestros pecados en el profundo de la mar. Y Jeremías dice que Él se olvida de nuestros pecados, que Él nos perdona y se olvida. Así que quiero decirte que
Si hoy fallas, no es que fallas nuevamente. No dejes que ese pensamiento te acose. Es la primera vez que vuelves a fallar. Porque si Dios se olvida, Dios se olvida. Es como decir, esto fue lo que hiciste, lo que fallaste. Y lo que dice en Jeremías, Él nos perdona y lo tira y Miqueas lo tira en el profundo de la mar. O sea, lo que Dios hace es que tú fallaste y hace esto. Lo tira en el profundo de la mar, este caso sería en el profundo de un bosque. Así que Dios se olvida rápidamente. Cuando tú te arreglas con Él, pides perdón, Dios se olvida de lo que hiciste. Así que levántate. Dios está ahí para perdonarte. Y déjame decirte, no limites el plan de Dios para tu vida porque tienes un potencial muy grande. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.